esta parte de la diapositiva nos está mostrando una célula eucariota. Esta sería la membrana plasmática, esta sería la membrana nuclear, que es una doble membrana que contiene los poros nucleares. Los poros nucleares contienen proteínas que regulan el tráfico de moléculas desde el núcleo hasta el citoplasma o del citoplasma hacia el núcleo. Lo que está comprendido entre la membrana nuclear y la membrana plasmática es lo que se conoce como citoplasma. En el núcleo estarían los cromosomas que contienen el material genético. Cada fragmento de material genético sería un cromosoma. Dentro del núcleo está el nucleolo, que no tiene membrana, que es un sitio donde se sintetizan los RNA ribosomales. La mayoría de los RNA ribosomales se unen con las proteínas ribosomales, forman las subunidades de los ribosomas que salen por los poros nucleares, y en el citosol, en el citoplasma, se unen las dos unidades ribosomales, forman los ribosomas para la síntesis de las proteínas. Entonces el citoplasma es lo que se encuentra entre la doble membrana nuclear y la membrana plasmática. Está compuesto por organelos con membrana y el resto sería lo que se llama el citosol. Nos dicen que las células eucarióticas tienen una longitud entre 10 y 30 veces la longitud de una célula procariótica o de una arquea, y que tiene un volumen de 1000 a 10.000 veces el volumen de una bacteria o de una arquea. Dentro del citoplasma entonces se encuentra el citoesqueleto, que está formado por microtúbulos, los que están aquí en verde, filamentos intermedios, los que están en azul, o los que están aquí en rojo, que serían los filamentos de actina. La función de estos, entonces, la separación de los cromosomas durante la división celular le permiten que la célula tenga su determinada forma, le permite movimiento a la célula. Por eso es que la mayoría de las células eucarióticas no tienen pared celular, porque necesitan moverse. Le permiten a las células eucarióticas, como en esta fotografía, emitir pseudópodos para fagocitar, en este caso, dos células procarióticas. Dentro del citoplasma, entonces, hay unos organelos con membrana que son el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que son cisternas compuestas por membranas donde ocurren modificaciones posttraduccionales y donde se sintetizan moléculas, por ejemplo lípidos. Eh, Producen vesículas, tanto el retículo endoplasmático, vesículas que pueden fusionarse con la membrana plasmática y producir liberación de sustancias hacia el exterior de la célula, proceso que se llama exocitosis. Pero también vesículas se pueden producir en la membrana plasmática, eh, para incorporar sustancias del exterior de la célula al interior de la célula, formar endosomas. Por eso esto se llama endocitosis. Hay otros organelos con membrana, hay otras vesículas con membrana, que son los lisosomas, que contienen enzimas que sirven para fusionarse con los endosomas y degradar sustancias, como proteínas, como glicoesfingolípidos, etcétera, sustancias para reciclaje de moléculas dentro de la célula. Aquí nos estamos mostrando entonces membrana nuclear doble, eh, cisternas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, organelos con membrana como la mitocondria, como el lisosoma, eh, aparato de Golgi, endosomas, y todo lo que no son membranas, todo lo que no tiene membranas, entonces sería el citosol. Aquí tendríamos un organelo con doble membrana, una membrana externa lisa, una membrana interna rugosa que forma además cisternas, y es rugosa porque tiene muchas proteínas, entre ellas las proteínas del metabolismo aerobio, es decir, la transferencia de electrones hacia el oxígeno, que le permite a esto realizar metabolismo aerobio. Aquí está un esquema de lo mismo. Entonces la parte la membrana externa estaría en verde, el espacio intermembranoso estaría en blanco, y lo que está rojo sería la membrana interna, que forma cisternas. La mitocondria es de origen endosimbiótico, entonces una arquea
con metabolismo anaerobio hizo endosimbiosis con una bacteria con metabolismo aerobio. Entonces nos dicen que la arquea es descendiente de las Asgard, arqueas Asgard, que hizo endosimbiosis con una bacteria que hacía metabolismo aerobio. Entonces, en esta parte de la fotografía nos muestran que aquí está una arquea de una cepa Asgard que está haciendo ectosimbiosis, es decir, no está por dentro ni la bacteria ni la otra arquea con la que las detectaron. Aquí nos están presentando unos modelos, son modelos, entonces nos dicen, bueno, una arquea con metabolismo anaerobio, entonces envía protrusiones, hace ectosimbiosis inicialmente, posteriormente esas protrusiones se fusionan, entonces queda internalizada la bacteria aerobia, la cual después se aísla en el citoplasma para hacer una endosimbiosis. Nos dicen el resto de membranas de las protrusiones se fusionan para formar la membrana nuclear, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Eso nos dicen ocurrió hace aproximadamente unos 2 billones de años. Entonces, una célula con metabolismo aerobio se fusionó con una arquea anaerobia para dar la primera célula eucariótica con mitocondria. 2 billones de años. Aquí nos dicen posteriormente esta célula eucariótica con mitocondria se hace endosimbiosis con una célula procariota que hace fotosíntesis en las células vegetales. Entonces, ya dos bacterias en las células vegetales, plantas y en algas, dos células procarióticas hacen endosimbiosis con la arquea inicial y por eso estas plantas tienen dos organelos. Un organelo con doble membrana, que es la mitocondria, y otro organelo con doble membrana, que son los cloroplastos, que las hacen independientes del consumo de alimentos porque ellas pueden producir por fotosíntesis sus propios alimentos.